preguntando por el tema de los exámenes sustitutorios. Ya, hay dos fechas de exámenes sustitutorios. La primera fecha es donde se va a llevar a cabo el sustitutorio de alguna de estas tres. Depende de la nota más baja que hayan tenido. No se puede los Por tres. ejemplo, que hayan sacado ya 8, 6, 8, tendrían que dar examen sustitutorio de cabecera, por ejemplo. También va a ser en el caso para la nota final. ¿Ya? Esa sería la segunda fecha. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Ahí se para bien. De la anatomía del abdomen, ¿ya? Entonces, para saber la anatomía del abdomen, tenemos que conocer lo que es la pared abdominal, ¿ya? Entonces, la pared abdominal se divide en 4 regiones. Lo que vamos a tocar ahora es la región anterolateral, ¿no? que sería la región delantera, ¿no? Y lateral, y vamos a tocar la región posterior, ¿no? Porque ya se habló del diafragma. El diafragma, ¿qué cosa es? La región superior, ¿no? Y la región inferior sería la pelvis, que se va a tocar el siguiente segmento. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre la región anterolateral. Entonces, en la región anterolateral la podemos dividir de la siguiente manera. Vamos a tener músculos largos y vamos a tener músculos anchos. En este caso, podemos observar dos músculos largos. El principal, que se encuentra al centro, se llama el músculo recto del abdomen, y tenemos un músculo pequeño que se llama músculo piramidal. Este músculo piramidal no siempre se encuentra, ¿ya? Pero es importante conocerlo. Y luego tenemos músculos anchos también, ¿no? En la cara anterolateral, que vendrían a ser los oblicuos, ¿no? Acá, por ejemplo, el oblicuo externo o oblicuo mayor está cortado. Por dentro tenemos el oblicuo interno u oblicuo menor, y finalmente, debajo del oblicuo interno, tenemos el músculo transverso. Entonces vamos a hablar primero sobre el recto anterior. ¿Ya? El recto anterior inicia desde la porción inferior, ¿no? Acá podemos observar que inicia a nivel del pubis, ¿ya? Y inicia con dos lengüetas. ¿Qué quiere decir? Que hay como dos fascículos a nivel del pubis. ¿Ya? Tenemos un fascículo externo, ¿no? Que es este de acá, y tenemos un fascículo interno. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte externa se va a alojar en la parte anterior del pubis y la parte interna por detrás del pubis, ¿no? Asciende hacia la región costal, y cuando se inserta, ¿no? Finalmente la porción distal se inserta a nivel de las costillas, y a nivel de las costillas da ahora no dos sino tres lengüetas. Tenemos una lengüeta externa, que es la que vemos acá, que se inserta. Acá, por ejemplo, tenemos la señalización de la sexta costilla. Entonces, por encima termina de insertarse la porción externa, ¿no? Entonces, la primera porción en la quinta costilla. Por dentro, que es la porción media, se inserta a nivel de la sexta costilla, y finalmente la interna a nivel de la séptima costilla. Acá les menciono sobre las intersecciones aponeuróticas, ¿ya? Estas intersecciones aponeuróticas son unos ligamentos aponeuróticos que se dirigen de manera transversal.
transversal. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, podemos observar que hay 1, 2 y 3 intersecciones aponeuróticas. No siempre hay 3 intersecciones aponeuróticas, pueden haber más. ¿Ya? Esto se ve una variación, por ejemplo, en el tipo de raza. ¿Ya? Por ejemplo, en el libro de Testit-Latarriet mencionan de que las personas africanas tienen mayores intersecciones aponeuróticas. ¿Ya? Luego tenemos la línea alba, ¿no? La línea alba no es más que la línea central que se encuentra entre los rectos, porque tenemos obviamente un recto anterior derecho y un recto anterior izquierdo. ¿Ya? Estos rectos están cubiertos, como en esta imagen de acá, la imagen derecha, por una capa blanquecina. Esta capa blanquecina, ¿ya?, se le denomina como la vaina de los rectos. Y esta vaina de los rectos está compuesta por la aponeurosis de los músculos anchos que les mencioné anteriormente. ¿Cuáles son los músculos anchos que les mencioné? El oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso. Estos tres músculos dan dos fascias aponeuróticas, una anterior y una posterior. La unión de todas estas vainas aponeuróticas, o sea, de todas las aponeurosis de estos músculos, forman la vaina de los rectos. Es importante saber que si dividimos en 4 porciones el recto, las primeras 3 porciones, esta vaina está cubriendo en su totalidad al músculo recto, o sea, lo envuelve a todo el recto, por adelante y por atrás. Pero la porción inferior, que ya lo vamos a ver más adelante, la última porción, ¿no?, la cuarta porción inferior, todas estas aponeurosis se encuentran delante del músculo recto. Y por detrás ya no vamos a ver aponeurosis. Lo que vamos a ver es la fascia transversalis. ¿Ya? Entonces, la línea alba es la unión de las aponeurosis del lado derecho y del lado izquierdo. Estas aponeurosis convergen en esta línea central. ¿Ya? Y a esto se le llama la línea alba. ¿Por qué es importante conocer, por ejemplo, la línea alba? Ya lo vamos a ver más adelante, que es parte de la clase de hoy día, que es, por ejemplo, la clínica quirúrgica del abdomen. ¿Ya? Cuando nosotros operamos a una persona, lo que nosotros tenemos que tratar de evitar de hacer es cortar el músculo. Entonces, ¿qué hacemos para evitar cortar el músculo? Entramos por las aponeurosis, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una peritonitis, que es cuando el apéndice se revienta y se llena todo el abdomen de caca, ¿ya? Entonces, obviamente tengo que sacar el apéndice, tengo que cerrar ese orificio y tengo que lavar. Y para poder lavar toda la cavidad, necesito hacer un corte en toda esta línea alta, ¿ya?, que obviamente luego se cierra. Pero, por ejemplo, si es que voy a hacer una apendicectomía, podemos observar que entre el músculo recto, ¿no?, acá, por ejemplo, entre el músculo recto y el oblicuo interno, tenemos una línea. Esta línea se llama la línea semilunar. Entonces, lo que nosotros hacemos es cortar la aponeurosis del oblicuo externo. Como podemos ver, la aponeurosis del oblicuo externo es amplia, ¿no? Y hacemos un pequeño corte en este espacio semilunar y no tocamos el músculo. Entonces, con esto evitamos la disfuncionalidad del músculo. Porque, ¿qué función tiene el músculo recto del abdomen? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué sirve el recto del abdomen? Más sencillo. ¿Alguien ha hecho ejercicio o ha ido al gimnasio? ¿Sí? Se va. Ya. ¿Han visto que hay personas, digamos, los físico-culturistas o las personas que van al gimnasio? ¿Qué ejercicio hacen?
Abdomen. para fortalecer y que se les marque el abdomen, el músculo recto anterior. ¿Qué hacen? Planchas. ¿Cómo se llama ese ejercicio? Los Abdominales. abdominales. ¿Y cómo se hacen los abdominales? ¿Ah? Flexión. Llevamos todo el tronco hacia adelante, hacia las piernas. Entonces, ¿cuál sería la función del recto abdominal? ¿Ah? Movilizar el tronco, ¿no?, hacia adelante, hacia las piernas. Por ejemplo, si es que a una persona le duele la barriga, tiene una infección gastrointestinal, ¿qué posición optan? La posición fetal, ¿no? O sea, llevan el tórax hacia la rodilla, ¿ya? Y eso hace que la presión intraabdominal disminuya. Pero, ¿quién está trabajando en ese movimiento? El músculo recto abdominal, ¿ya? Entonces, para esto, chicos, todos los movimientos de todos los músculos, para los que no han estado conmigo en la parte músculo-esquelética, ustedes tienen que pensar cuándo es que se contrae el músculo, y esa es su función, ¿ya? Por ejemplo, si es que nosotros hacemos abdominales, el abdomen se contrae, y es por eso que su función es. Si es que, por ejemplo, yo quiero que mi bíceps crezca, ¿qué es lo que hago? Agarro una mancuerna y subo, flexiono el antebrazo, ¿no? Y el músculo bíceps lo que hace es contraerse. Entonces, ¿cuál sería la función del bíceps? La flexión del antebrazo. Y así, todos los músculos funcionan de esa manera. Ya. ¿Qué relaciones tenemos con el músculo recto del abdomen? Por delante tenemos, bueno, delante de la vaina de los rectos, tenemos nada más que el tejido celular subcutáneo y piel. Y por detrás tenemos la fascia transversalis, tenemos los vasos epigástricos, que ahorita los voy a mencionar, y tenemos el peritoneo. Hacia los lados tenemos los músculos anchos, todos los músculos anchos, ¿ya? Está vascularizado tanto por la epigástrica inferior, ¿no?, que nace de la ilíaca externa, y se profundiza, ¿no? Va en lo que es por encima o por delante del peritoneo y va dando ramas que se exteriorizan hacia el músculo recto. Acá tengo una imagen para que puedan ver. Acá tenemos los vasos epigástricos. ¿Ven? Esta, por ejemplo, es la fascia transversalis, ¿no? Y podemos observar cómo los vasos epigástricos vienen de adentro, ¿no?, de la ilíaca externa, y de lo que está por detrás de la fascia transversalis, perfora esta fascia transversalis y da ramas a todos los músculos anterolaterales, ¿no? Y se une con los vasos epigástricos superiores, que son ramas de la mamaria interna, ¿ya? ¿Y quiénes inervan el músculo recto del abdomen? Los 6 últimos intercostales y el nervio abdominogenital, que es rama del plexo lumbar, ¿ya? El siguiente músculo que vamos a hablar, como les dije, bueno, de los largos, es el músculo piramidal, que es un músculo pequeñito, así como se ve en esta imagen. Es un músculo pequeño que se origina también en el pubis. Como les mencioné también inicialmente, es un músculo que no todos lo tienen. Y su función, algunos dicen que tiene la función de también la flexión del abdomen, pero otros dicen que no tiene ningún tipo de función. Se origina delante del pubis y se inserta en la línea alba. ¿Hasta qué punto de la línea alba se inserta? Trazamos una línea imaginaria del ombligo hacia el pubis, y a nivel de la mitad de esta línea imaginaria es que termina la inserción de este músculo piramidal. Entonces, como podemos observar, este músculo piramidal se encuentra por delante del recto anterior del abdomen. Y hacia los lados tenemos también los músculos anchos, ¿no?
Por delante, obviamente, también el tejido celular subcutáneo y la piel. Está vascularizado principalmente por la arteria trigástrica inferior, ¿no? Y tiene una inervación, tiene una pequeña rama de la subcostal, que es debajo de la 12ª costilla, ¿no? Pero principalmente está inervado por el nervio abdominogenital, que como les digo es rama del plexo lumbar, generalmente viene de la L1, ¿no? También tiene alguna inervación del nervio genitofemoral, que también es parte del plexo lumbar. Ahora vamos a hablar sobre los músculos anchos. ¿Ya? Tenemos 3 músculos anchos. Vamos a comenzar de afuera hacia adentro. ¿Ya? Entonces, el primer músculo ancho, que bueno, acá lamentablemente está cortado, pero podemos observar que tiene varios orígenes, ¿no? Tenemos un origen superior que menciona que es a nivel de las 7 u 8 últimas costillas. Pero acá menciono sobre las digitaciones o interdigitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Digitaciones significan dedos, ¿verdad? ¿No? O interdigitaciones significa, imagínense que este es el oblicuo externo y este, por ejemplo, es el músculo serrato, ¿no? Que ahí lo ven, tanto el serrato como el dorsal ancho. Entonces, ¿qué sucede? Se entrecruzan las fibras musculares, como pueden ver en esta zona superior, ¿no? Tenemos el serrato anterior y vemos cómo el músculo oblicuo externo se inserta entre estos músculos cerrados, ¿no? Igual sucede con este músculo externo, que es el dorsal ancho, ¿no? En la parte inferior, que son entre las 2 a 3 últimas interdigitaciones, ¿no? Podemos ver cómo se unen estos dos músculos, ¿no? ¿Cuál es la dirección del oblicuo? ¿Cómo dice su nombre? Oblicuo. Entonces la dirección es oblicua, ¿no? Entonces vemos cómo las fibras tienen una dirección de atrás hacia adelante, una dirección de arriba hacia abajo y una dirección medial, ¿no? Va hacia el centro. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se inserta? Se inserta en varios puntos. Primero en la cresta ilíaca, ¿no? Acá tenemos la cresta ilíaca. Acuérdense que hay varios labios en la cresta ilíaca, se inserta en el labio externo. También vemos la aponeurosis del oblicuo mayor, que es esta tela blanca, ¿no? Se inserta a nivel de la aponeurosis del oblicuo mayor. En el borde anterior del hueso coxal, ¿no? Que sería esta zona de acá, en la cual da un ligamento importante que lo van a ver en la clase, en su próxima clase, en lo que es el canal inguinal. Lo que da es, a nivel de la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina del pubis, se forma un ligamento, que no es más que la aponeurosis del oblicuo mayor. Este ligamento es el ligamento de Poppard, o también llamado ligamento inguinal. ¿Ya? Entonces vemos que este ligamento inguinal se inserta en el pubis, ¿no? Y finalmente toda la aponeurosis del oblicuo mayor se inserta a nivel de la línea ala, o bueno, se convergen de los dos extremos, ¿no? Del lado derecho como del lado izquierdo, convergen en el centro en la línea ala, ¿no? Entonces por eso también menciono que forma parte del canal inguinal o conducto inguinal y está irrigado por las arterias intercostales, las 4 últimas, y las arterias lumbares de la 1 a la 4. Su inervación también se da por las intercostales en la parte superior y en la parte inferior por las abdominogenitales mayor y menor. ¿Ya? Ahora tenemos el oblicuo menor. El oblicuo menor se encuentra detrás del oblicuo mayor, ¿no? Acá podemos observar el oblicuo menor y la dirección de las fibras es distinta, ¿no? Como pudimos observar, en el oblicuo mayor va de arriba hacia abajo, mientras que en el oblicuo menor o interno las fibras van más bien
de abajo hacia arriba, ¿no? Lo único que sí coincide es que van de atrás hacia adelante, ¿no? ¿Dónde se originan? Se originan en el tercio externo del arco crural, ¿no? En la esquina ilíaca anterosuperior, que es esta de acá, y en la aponeurosis posterior del oblicuo menor, junto con la aponeurosis del dorsal ancho. ¿Ya? ¿Dónde se inserta este músculo? Desde la duodécima costilla. Acá pueden ver la inserción, no va por delante de las costillas. La que va por delante de las costillas es el oblicuo mayor, pero justo debajo de la décima costilla viene su inserción, ¿no? No va por delante, sino justo en el borde inferior. Va hacia la cifoides external y por arriba y por abajo hacia el pubis, ¿no? Y también forma parte del canal inguinal. El músculo oblicuo menor se une al músculo transverso en esta zona inferior, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el ligamento inguinal, ¿verdad? Que ya lo mencioné. Pero por la parte superior del ligamento inguinal vemos cómo converge o cómo se inserta el músculo oblicuo menor, y vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva que acá también se une el músculo transverso. Esta unión de las dos aponeurosis, de los dos músculos, se le conoce como el tendón conjunto, que también lo van a ver en lo que es canal inguinal. ¿Ya? Tiene varios fascículos. Tiene el fascículo posterior, que va desde la aponeurosis lumbar, de las 3 a 5 últimos cartílagos costales. Tenemos la aponeurosis anterior, que es lo que les he mencionado hace un momento, que forma el tendón conjunto, y tenemos los fascículos medios que dan la aponeurosis anterior del oblicuo menor. Su vascularización, igual que los demás músculos, también por las epigástricas, ¿no? Y por la mamaria interna, o sea, las epigástricas inferiores junto con las epigástricas superiores. También ayudan las dos últimas intercostales hacia el lado lateral, la cuarta lumbar, ¿no? Hacia la parte posterior, y la arteria circunfleja ilíaca profunda, que viene de la ilíaca interna, ¿ya? Que es una rama que viene desde atrás y va por todo el borde del hueso ilíaco, ¿ya? La inervación está dada por los cuatro últimos intercostales, ¿no? En la parte superior, y por dos ramas abdominogenitales en la parte inferior. Ahora, ¿cuál es la función de estos dos músculos, tanto del oblicuo mayor como del oblicuo menor? ¿Cuál creen que es la función? Rotar el tórax y el abdomen, ¿ya? Entonces, si es que yo roto hacia el lado izquierdo, ¿cuál estaría funcionando? A ver, todos roten su abdomen hacia el lado izquierdo. ¿Dónde siente que se contractura el músculo? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Cuál se contractura? Si van hacia el lado izquierdo, ¿se contractura el derecho? No, el derecho se relaja. ¿Por qué? Porque el músculo derecho, si yo voy hacia el lado izquierdo, el músculo derecho tiene que estirarse para llegar hacia el otro lado. Entonces, el que se contractura es el lado izquierdo. O sea, quiere decir que la rotación es ipsilateral, o sea, hacia el mismo lado. Si es que yo giro hacia el lado izquierdo, el músculo oblicuo interno y externo del lado izquierdo son los que trabajan, mientras que el lado derecho se relajaría. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta función? Porque existen algunas enfermedades, algunas patologías, que, por ejemplo, al momento de hacer esta incisión, al momento de entrar a la cavidad abdominal por esta línea alba,
al momento de cerrarla, digamos que es un paciente desnutrido, un paciente anciano, que su nivel nutricional es muy pobre, ¿ya? Entonces, al momento de cicatrizar, esa zona que se ha suturado, obviamente, para unirla de nuevo, no va a cerrar y va a quedar un hueco, un espacio. Entonces, si yo dejo un espacio, un hueco, en la zona central, y con el tiempo este orificio va creciendo, ¿cuál creen que sería la función que perdería ese paciente? ¿Qué función perdería? ¿Cuál es el músculo más afectado en esa zona? Abdomen recto. ¿El oblicuo? Si el oblicuo está lateralmente. El recto. Recto. Entonces, ¿qué función perdería el paciente con una... A esa enfermedad se llama eventración. ¿Qué función perdería? La flexión, ¿verdad? Del abdomen. Pero también existe una ligera disminución de la rotación, ¿ya? Pero sí sigue habiendo esta rotación. Entonces, vamos a continuar. Luego tenemos el último músculo ancho, ¿no? Que es el más posterior de todos los músculos, que es el músculo transverso. Acá podemos observar la primera capa cortada, que es el oblicuo externo, luego el oblicuo interno y finalmente tenemos el músculo transverso. Y como podemos observar en la parte inferior, también va hacia la espina pubis. Y por eso les digo, en esta zona inferior es que se une con el oblicuo interno y dan a lo que se llama el tendón conjunto. ¿Dónde se origina el músculo transverso? Se origina en las 6 últimas costillas, ¿no? En el borde de las 6 últimas costillas, ¿no? Y tiene algunas interdigitaciones con el músculo diafragma. Acuérdense que el músculo diafragma también se inserta por dentro, ¿no? De las costillas, de las 6 o 7 últimas costillas. Entonces forma unas interdigitaciones con este músculo diafragma. Cuando nosotros observamos por dentro la cavidad, van a ver que parece uno solo. No es que el diafragma esté separado del músculo transverso, ¿no? Ustedes pueden cortar el peritoneo, sacan el peritoneo parietal y van a ver como si fuese un solo músculo. Y eso se debe a estas interdigitaciones. Luego tenemos, esa es la parte superior, tenemos la parte inferior con la cresta ilíaca, pero en este caso ya no sería el labio externo, sino sería el labio interno. El arco crural, ¿no? En la cual se une con la poneurosis del oblicuo interno. Y finalmente, en la parte posterior, que acá no lo vemos, pero lo podemos ver. Bueno, no se ve bien. No lo podemos llegar a ver, pero llega hacia la zona lumbar, ¿no? Acá podemos observar cómo el músculo transverso va por detrás del músculo cuadrado lumbar y del psoas. ¿Ya? ¿Dónde se insertan? Se insertan en la línea alba, ¿no? La poneurosis termina en la línea alba, pero lo que les mencionaba, los 3/4 superiores son retromusculares, o sea, por detrás del músculo, mientras que el cuarto inferior va por delante del músculo. Ahora ya vamos a ver en breve un esquema sobre eso. ¿Cuáles son sus relaciones? Por delante tenemos al oblicuo interno, tenemos lateral al músculo recto, ¿no? Tenemos las costillas por arriba, el pubis, ¿cómo se llama? La pelvis por abajo y en la zona posterior tenemos la zona lumbar. ¿Quién lo irriga? Como ya mencionamos, en todos estos músculos están irrigados por las epigásticas, ¿no? En este caso la inferior y la superior, ¿no? Y también por la circunfleja ilíaca profunda.
quienes lo inervan por dentro, las últimas intercostales, los 4 últimos intercostales, y por la parte inferior, el abdomen genital mayor y menor. Entonces, este es un esquema que lo tiene en su libro de Netter, que es lo que les estaba mencionando. Tenemos, esa es la piel, el tejido celular subcutáneo, y luego tenemos los músculos, ¿no? Tenemos el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. En el centro tenemos los 2 rectos abdominales, ¿no? Y hacia el otro lado tenemos los mismos músculos anchos. ¿Ya? Entonces, tenemos una imagen superior y una imagen inferior. Este es todo lo que son los 3 cuartos superiores, y esta imagen es del cuarto inferior. Entonces, podemos ver que cada músculo da dos hojas aponeuróticas, una hoja anterior y una hoja posterior, que abraza el músculo. El músculo, por delante del músculo tenemos la hoja aponeurótica, y por debajo del músculo también tenemos una hoja aponeurótica. Esto se repite en estos 3 músculos. Pero cuando llegan hacia el recto del abdomen, podemos observar que las aponeurosis anteriores y posteriores del oblicuo interno se dividen hacia adelante, una hoja hacia adelante y una hoja hacia atrás, dándome así a lo que se llama la vaina de los rectos. Y esta vaina de los rectos, o bueno, estas aponeurosis, se encuentran en el punto central que se llama la línea alta. ¿Ya? Pero en el cuarto inferior no sucede lo mismo. Como podemos observar, todas las aponeurosis, tanto del oblicuo mayor, menor y transverso, van por delante del músculo recto anterior y se entrecruzan obviamente en la línea alta, ¿no? Pero por detrás no hay ninguna aponeurosis. Lo único que tenemos por debajo es esta línea marrón, que se le conoce como la fascia transversalis. Debajo de la fascia transversalis tenemos también grasa, que se llama la grasa subperitoneal. Y finalmente tenemos el peritoneo, ¿no? ¿Cómo sabemos que esta es la porción inferior? Por 2 motivos. Porque tenemos las aponeurosis por delante del recto abdominal, y porque tenemos estos 3 ligamentos. En la parte superior tenemos el ligamento falciforme. Este ligamento falciforme va hacia la zona del hígado, ¿ya? Va junto con el ligamento redondo, y el ligamento redondo no es más que el rezago del cordón umbilical. Mientras que en la parte inferior lo que tenemos son los ligamentos umbilicales, ¿no? Tenemos 2 ligamentos mediales y un ligamento medio, que es el rezago del uráculo, ¿ya? Que está obliterado. Hasta acá alguna pregunta, chicos, algo que no hayan entendido sobre los músculos de las aponeurosis. ¿Todo claro? Sí. La región posterior es más sencilla, solamente tenemos 2 músculos, bueno, 3 músculos. De estos músculos tenemos el cuadrado lumbar, que es el más externo, tenemos el psoas, que en algunos textos hablan como si fuese un solo músculo, el psoas ilíaco. Acá tenemos un músculo ilíaco y acá tenemos el músculo psoas. Yo los estoy separando porque el músculo ilíaco lo vamos a hablar cuando vean pelvis, ¿ya? Entonces vamos a hablar solamente sobre el psoas mayor, y finalmente un músculo delgadito que casi no tiene ninguna función más que ayudar al psoas mayor, ¿ya? Que se llama el psoas menor, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el cuadrado lumbar, ¿ya? El cuadrado lumbar tiene origen en el ligamento ilio-lumbar, ¿no? Que es en la zona del hueso ilíaco, hacia la zona lumbar hay un ligamento,
se origina en ese ligamento y también en todo lo que es la cresta iliaca, ¿no? Eso quiere decir que el cuadrado lumbar va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿dónde se inserta? En la parte posterior, a nivel de T12, tenemos la última costilla, ¿no? En el borde inferior de la 12ª costilla, y termina insertándose a nivel de las apófisis transversas desde la primera lumbar hasta la 4ª lumbar, ¿ya? Este cuadrado lumbar tiene 3 fascículos. Tiene un fascículo vertical, ¿no? Que va del ilion hacia la 12ª costilla, y tiene 2 fascículos oblicuos, uno ascendente y uno descendente. El ascendente va del ilion hacia las apófisis transversas lumbares, y el descendente va desde la 12ª costilla hacia las apófisis transversas, o sea, se entrecruza. La vascularización principalmente está dada por las arterias lumbares, ¿no? En la zona posterior, la iliolumbar y la subcostal, que es de la 12ª costilla, ¿no? Su inervación también por la subcostal, que es de la 12ª costilla, y ramas desde la 1, perdón, de los 3 o 4 nervios lumbares. Tenemos ahora el psoas mayor. Como les dije, vamos a separar, no voy a hablar sobre el iliosoas, sino solamente sobre el psoas mayor, ¿no? Y quiero que vean su origen. Dice que es de los cuerpos vertebrales anteriores, ¿no? Y de las apófisis costiformes. Entonces, yo quiero que observen cómo el psoas forma arcos, ¿no? En los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, estos fascículos son los que, esos tendones son los que dan el origen al músculo psoas mayor, ¿ya? Y obviamente también va hacia las apófisis costiformes, hacia la apófisis costiforme de la última costilla, que es la 12ª, ¿no? ¿Cuál es su recorrido? Va entre el cuadrado lumbar y los cuerpos vertebrales, desciende e ingresa a través de, por debajo del ligamento inguinal. O sea, atraviesa por la zona crural, ¿no? Acá podemos observar el ligamento inguinal, ¿no? De pupa. Axel. De ahí te pregunto a ti. ¿Quién forma el ligamento inguinal? Jesse. Belén. Nada, pero lo he dicho hace un rato. El ligamento inguinal lo forma la aponeurosis del oblicuo externo. ¿Ya? Eso es importante que se lo memoricen. ¿De dónde va? Desde la espina ilíaca antero-superior hacia la espina del pubis. Esta zona de acá se llama cuadrilátero de Foucault o Foucault, ¿ya? Este cuadrilátero de Foucault es importante porque por ahí es donde aparecen las hernias. Si está por debajo del ligamento inguinal, se le llama la zona crural o femoral, ¿ya? Y lo que está por encima es la zona inguinal. Entonces, el músculo psoas, si pasa por debajo del ligamento inguinal, ¿qué significa? Que pasa por la zona crural o la zona femoral, ¿no? Se une junto con el músculo ilíaco, ¿no? Forman un tendón que se inserta en el tubérculo mayor, en el borde posterior del trocánter menor del fémur. ¿Ya? Entonces, la irrigación va desde arriba hasta abajo, ¿no? La zona lumbar, las arterias lumbares, la arteria circunfleja ilíaca,
que lo podemos observar acá, ¿no? Tenemos las ramas lumbares. Bueno, este más que nada es el sistema venoso, pero pueden ver que se acompaña de la arteria, ¿no? Entonces tenemos las lumbares, la circunfleja ilíaca, ¿no? Que es esta de acá. Tenemos la ilíaca interna, tenemos la arteria obturatriz, que es la zona inferior, ¿no? Antes de que atraviese la zona femoral, tenemos la obturatriz y la ilíaca, y la arteria femoral, ¿no? Porque acuérdense que la ilíaca, cuando atraviesa la zona crural, se convierte en arteria femoral. Entonces, acuérdense que una porción del músculo se inserta en el trocánter menor del fémur. Eso. Entonces, hay una rama de la arteria femoral que irriga también este músculo, ¿no? ¿Cuál es la inervación? Todo el plexo lumbar, ¿no? Todo el plexo lumbar y el nervio inferior del psoas y el nervio crural, ¿no? Una vez que atraviesa, acuérdense que en la zona crural hay un van. ¿Qué es el van? La vena, la arteria y el nervio. Entonces tenemos una vena femoral, un nervio femoral y una arteria femoral. Entonces, también forma parte de la inervación. ¿Cuál es la función del psoas? Ayuda al diafragma. La flexión del músculo. ¿Ya? Cuando yo flexiono el músculo, cuando hago ese movimiento, es que el psoas se contrae. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando ustedes vean un cuadro de apendicitis y el apéndice se encuentra hacia atrás, ya cuando veamos apéndice se van a acordar, cuando el apéndice se encuentra hacia atrás, se encuentra en retrocecal se le llama, van a ver que el apéndice está en contacto con el músculo psoas. Entonces, si es que yo contraigo, o sea, hago que el volumen del psoas aumente por la contracción, y yo hago una flexión del músculo, crece el psoas y comprime el apéndice. ¿Y qué creen que pasa? Duele. Y ese signo se le llama el signo de psoas. ¿Ya? Entonces, es importante que se acuerden de eso. Ya hablamos sobre la vascularización. Y finalmente, el psoas menor, ¿no? El psoas menor se origina a nivel de T12 a L1 y tiene un recorrido corto. Miren, tiene un recorrido, o sea, la mitad termina ¿dónde? En la eminencia iliopectina. ¿Ya? Entonces, si es que trazamos una línea imaginaria, o bueno, si es que llegamos a la mitad de todo el recorrido, van a observar que la mitad superior es músculo y la mitad inferior es simplemente un tendón aponeurótico. ¿Ya? ¿Quién lo irriga? Las arterias lumbares y está inervado por el plexo lumbar. ¿Ya, chicos? Eso también me pidieron que les explique. ¿Por qué? Porque son zonas de debilidad. Todo lo que son zonas de debilidad significa que hay una posibilidad de formación de una hernia. ¿Ya? Entonces, de la parte anterior, de lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿cuáles son las zonas de debilidad, chicos? Las uniones. Lo que no tenga músculos son zonas de debilidad. ¿Ya? Entonces, la principal debilidad en la cara anterolateral es la línea alta. Entonces, acá podemos tener hernia umbilical, hernias epigástricas, hernias infraumbilicales. ¿Ya? Luego les comenté que la unión de la aponeurosis del oblicuo interno con el transverso da un espacio que se llama el espacio semilunar. Y en esta zona tenemos lo que se llama la hernia de Spiegel. Otra zona de debilidad, el cuadrilátero de Frochau. El cuadrilátero de Frochau, donde están el canal inguinal, tenemos el triángulo de Hesselbach, que lo van a ver seguramente mañana.
mañana, y tenemos el canal crural, ¿no? Por donde atraviesa el van crural. Al atravesar el van crural, una zona de aponeurosis lo convierte en una zona de debilidad. Entonces, acá tenemos las hernias inguinales y las hernias crurales, ¿ya? Si es que viene del canal inguinal, es una hernia indirecta, y si es del triángulo de Hesselbach, es una hernia directa, ¿ya? Y finalmente tenemos también hernias, así como también cuando han visto tórax, seguramente han hablado de las hernias diafragmáticas, y ya hemos visto las hernias anteriores, inferiores. Ahora vamos a hablar sobre las hernias posteriores. Y tenemos dos. Tenemos las hernias de Petit, que se encuentran en el triángulo de Petit, y las hernias de Greenfield, que se encuentran en el, bueno, acá dice triángulo lumbar superior, pero algunos dicen que es un cuadrilátero. Yo lo estoy mencionando como un cuadrilátero y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, el triángulo de Petit no es más que este triángulo pequeñito, o sea, sería el triángulo inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué músculo tenemos acá? Dorsal ancho. El dorsal ancho. ¿Y qué músculo se encuentra más externo, lateral? El oblicuo mayor o el oblicuo externo. ¿Y cuál es la porción ósea donde se inserta tanto el dorsal ancho como el oblicuo mayor? La cresta iliaca. Entonces, estos son los bordes, ¿no? Tenemos el borde anterior, que es el oblicuo externo. Tenemos el borde posterior, que es el dorsal ancho. Y tenemos el borde inferior, o la base, que es la cresta iliaca. ¿Qué músculo se encuentra por detrás del oblicuo externo? El oblicuo interno. Entonces, la base o el piso del triángulo de Petit no es más que el oblicuo interno. ¿Y qué tenemos por fuera del músculo transverso? Por delante del músculo transverso, ¿qué tenemos? El tejido celular subcutáneo y la piel. Entonces, no sería nada más que el techo, ¿no? Que no lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, esa zona de debilidad, como tenemos un espacio que no lo cubre el oblicuo externo, ya tiende a ser un espacio de debilidad. ¿Por qué? Porque si una persona, digamos, tiene un problema de tejido conectivo, sus músculos son muy laxos, muy flexibles, ¿no? Y sus tejidos son débiles, y el músculo oblicuo externo no participa como protección de esta zona, entonces se convierte como un punto de debilidad y se puede formar una hernia. ¿Ya? Si es que sacamos el dorsal ancho, como en esta imagen, y sacamos el oblicuo mayor, ¿no? Llegamos a esta imagen y ya no está el oblicuo mayor, sino solamente el oblicuo menor, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el cuadrilátero de Greenfield, que también se le conoce como el triángulo lumbar superior. Acuérdense que a nivel de la cresta ilíaca está el triángulo de Petit, y por encima tenemos el cuadrilátero o triángulo superior lumbar, o el cuadrilátero de Greenfield. Acá podemos observar el músculo serrato posterior, ¿no? Tenemos la doceava costilla, tenemos el oblicuo interno y tenemos el músculo erector de la columna. Entonces, el borde medial, ¿no? ¿Cuál sería? El músculo erector de la columna, ¿no? El borde lateral, ¿cuál sería? El oblicuo interno. Ahora, la parte superior. La parte superolateral, ¿cuál sería? No. Perdón, lateral. Superolateral sería la doceava costilla, ¿no? Y el superomedial sería el serrato posterior. Si yo ya quité el músculo transverso, oblicuo mayor, estoy ante el oblicuo menor, pero hay una zona que no cubre el oblicuo menor, pero sí veo que hay aponeurosis y músculo. ¿Qué músculo se encuentra por dentro del oblicuo menor?
el músculo transverso. ¿Esto qué quiere decir? Que el piso de este cuadrilátero es el músculo y la aponeurosis del transverso. ¿Y cuál sería el techo? ¿Qué cubre este cuadrilátero? El músculo externo, porque acá tenemos el interno, ¿verdad? Pero acá tenemos el externo y por encima del externo tenemos el dorsal ancho. Pero ¿cuál es el músculo que cubre directamente este cuadrilátero? El oblicuo externo. ¿Ya? Entonces esos son los dos puntos lumbares de debilidad que tienen que conocer, porque existe la posibilidad de hernias en esa zona. ¿Son frecuentes? No. Son las menos frecuentes. ¿Ya? Yo solamente he visto una sola patología de una hernia de Petit desde que he sido residente hasta ahora. ¿Ya? De Greenfield no he visto. ¿Ya? Entonces, así de infrecuente es. En cambio, lo que estábamos hablando anteriormente, de todas las zonas de debilidad de la pared anterior, de la zona inguinal o inguinocrural, ¿no? Y la pared, la unión de los músculos anchos con los músculos largos, sí he visto varias oportunidades de esta patología, son las más comunes. ¿Ya? Para terminar la clase, vamos a hablar un poco sobre la patología, la clínica quirúrgica. ¿Ya? Entonces, para esto es importante conocer lo que son los cuadrantes o lo que es el hemiabdomen, ¿no? O la división de 9 segmentos, ¿no? Entonces, los cuadrantes, los hemiabdómenes, hemi significa de mitad, ¿verdad? Entonces, tenemos, el abdomen lo podemos dividir en una mitad a nivel del ombligo, podemos trazar una línea imaginaria y todo lo que está por encima del ombligo lo llamamos como hemiabdomen superior y todo lo que está por debajo es el hemiabdomen inferior. Entonces, si es que yo, por ejemplo, acá podemos ver el apéndice, ¿no? Si es que yo quiero describir dónde se encuentra el apéndice, diría que está en el hemiabdomen superior o en el hemiabdomen inferior. Inferior. En el inferior. Pero si es que yo quiero hablar, por ejemplo, de la vesícula biliar, que se encuentra a nivel del hígado, hablamos del Abdomen superior. hemiabdomen superior, ¿no? Entonces, es importante saber para poder determinar qué órganos se encuentran en el hemiabdomen superior y qué órganos se encuentran en el hemiabdomen inferior. ¿Ya? Y así como hay superior e inferior, también hay derecho e izquierdo, ¿no? Trazamos una línea imaginaria en la línea alba, ¿no? Y todo lo que está a la derecha es el hemiabdomen derecho y todo lo que está a la izquierda es el hemiabdomen izquierdo. Para complicar un poco más, hacemos una cruz, ¿no? La línea alba y la línea umbilical, ¿no? Entonces dividimos el abdomen en 4 cuadrantes, ¿no? Tenemos el cuadrante, ¿cuál sería? Superior. Superior derecho. Derecho. Tenemos el cuadrante Izquierdo. superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. ¿Ya? Así de sencillo, chicos. Lo único complicado son los 9 segmentos que tienen nombre propio. Acá podemos observar cómo se traza una línea imaginaria a nivel de la línea semilunar, ¿no? Tenemos una línea semilunar derecha, una línea semilunar izquierda, el plano subcostal y el plano interespinoso. Entonces, de esta manera dividimos el abdomen en 9 segmentos, ¿no? En la parte superior tenemos el hipocondrio derecho, la parte media superior se llama epigastrio, la parte superior izquierda, el hipocondrio, pero izquierdo. Si es izquierdo, izquierdo, ¿no? Luego tenemos la zona central que se llama mesogastrio. Mesogastrio. Arriba tenemos epigastrio, mesogastrio
hipogastro. ¿Ya? En la zona derecha tenemos el hipocondrio, el flanco y la fosa ilíaca. Acuérdense, tenemos el hueso ilíaco, forma una pequeña fosita a la cual se le denomina fosa ilíaca. ¿Ya? En el lado izquierdo es lo mismo, hipocondrio, flanco y fosa ilíaca. Entonces tenemos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio y el flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Cuando nosotros hablamos o evaluamos a un paciente, es muy importante determinar dónde está el dolor. Y para eso nosotros tenemos que hacer un buen examen clínico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le preguntarían ustedes antes de hacer el examen físico, antes de tocar al paciente? Y para esto, si es que alguno de ustedes hace sus prácticas preprofesionales conmigo, van a ver que yo puedo diagnosticar la apendicitis sin tocar al paciente. Y para eso es importante la anamnesis. ¿Por qué? Porque la anamnesis es preguntarle al paciente, ¿no? ¿Cómo es su dolor? ¿Cómo ha sido su síntoma? Y en la anamnesis es el 80% del diagnóstico. Si ustedes hacen una buena anamnesis, no necesitan, a veces, bueno, sí es necesario por el tema legal, pero, como les digo, no es necesario ya hasta tocar el abdomen. Uno ya puede decir, esto no es una apendicitis. ¿Ya? Entonces, ¿qué le preguntarían ustedes a un paciente que viene por emergencia con dolor abdominal? ¿Qué es lo primero que le preguntarían? Lo primero es, ¿dónde le duele? No. ¿Cómo? ¿Su nombre? ¿Desde cuándo le duele? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el cuadro apendicular está en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Ya. Pero el dolor no solamente es en la fosa ilíaca derecha, sino comienza entre el epigastrio y el mesogastrio. Y esto se debe a que la inervación que se irrita es del plexo solar. Y el plexo solar, cuando veamos la clase conmigo de estómago, el plexo solar es no nada más que el plexo celíaco. Y el plexo celíaco es una rama, un tronco que se encuentra a nivel de T12L1 de la aorta, de la cual salen 3 arterias principales. ¿Ya? Entonces, imagínense que esta zona es la que primero se inflama, pero con el paso de las horas, esta zona se desinflama y el dolor se queda localizado en la fosa ilíaca derecha. Entonces, primero le preguntamos cuánto tiempo le duele, ¿no? De ahí, ¿dónde comenzó el dolor? Y lo siguiente es, ¿dónde le duele actualmente? El dolor tiene 7 características importantes, que eso ya lo van a ver cuando lleven semiología. ¿Ya? Pero es importante saber desde cuándo le duele ahí, si es que le comenzó a ir el dolor, y lo otro, qué es lo que pueda exacerbar el dolor. Por ejemplo, lo característico de una apendicitis, cuando apoya el pie derecho, cuando hay un apoyo del pie derecho, hay una ligera flexión de la rodilla. Entonces, ¿qué músculo flexiona la rodilla? Que hablamos hace un rato. El psoas. Entonces, cada paso que dé esa persona, el psoas se contrae. Y al contraerse, empuja el apéndice y le causa dolor. Cada vez que hay un bache, digamos, viene en carro, acá que llegan al Hipólito, llegan en mototaxi, y encima las pistas son tan bonitas acá en el Agustino. Entonces, cada bache, cada golpe, le causa dolor. ¿Ya? Entonces, es importante saber todas las características que les mencionaban. Si es que, por ejemplo, les dice, doctor, me duele el hipocondrio, cuando no le va a decir hipocondrio derecho, ¿no? Le va a decir, me duele a nivel de las costillas en el lado derecho. Entonces, ¿qué pueden pensar que le pueda doler? Hígado. Le puede doler el hígado o
o le El puede páncreas, doler páncreas, la vesícula, vesícula. ¿no? La vesícula. El hígado generalmente no duele. Duele cuando hay una hepatomegalia, o sea, un crecimiento del hígado tan grande que distiende en gran cantidad la cápsula de gliso, que ya lo van a ver cuando lleguen al hígado, ¿ya? Que es una capa que cubre a todo el hígado. Entonces, el hígado en sí, el parénquima hepático, no duele. Lo que duele es la cápsula que lo rodea. Si es que, por ejemplo, les dice, me duele debajo, en el centro, debajo del esternón, ¿qué podría ser? Pan. No, vaso. El estómago, ¿no? Vaso. ¿Y qué podría ser? Una gastritis o, digamos, ustedes que no comen, estudian y duermen nada más, que se les puede formar una úlcera, ¿no? Entonces, ahí ya tendrían que saber cuánto tiempo duele, ¿no? Digamos, les duele un mes, 2 meses, si no pasa el dolor, podría ser una úlcera gástrica, ¿no? Por ejemplo, le duele al paciente, así como el apéndice está en la fosa ilíaca derecha, pero le duele en la fosa ilíaca izquierda. ¿Qué podría ser? Intestino grueso, ¿no? Ese es el descendente, chicos, ¿no? Este es el sigmoide. Sigmoides. Entonces podría haber una enfermedad a nivel del colon sigmoide. Lo más común son los divertículos, la diverticulitis o la diverticulosis, que se le llama como la enfermedad como el falso apéndice o la apendicitis del lado izquierdo, porque da los mismos síntomas que tiene el apéndice en el lado derecho, puede tenerlo en el lado izquierdo, y eso se llama diverticulitis. Ahora, por si acaso también, chicos, hay excepciones y existen personas que tienen, por ejemplo, un situs inverso. ¿Qué quiere decir un situs inverso? Que es al revés, ¿no? Entonces tendría el apéndice en el lado izquierdo. Y me ha pasado. He operado 2 pacientes que su apéndice estaba en el lado izquierdo. En la punta del corazón ha estado mirando hacia la derecha. Todo ha estado al revés. Y obviamente tengo que evaluar. Tiene toda la sintomatología de una apendicitis. Y en estos casos sí hay que confirmarlo con alguna imagen, porque es súper raro, ¿no? Pero es importante tener una buena clínica para poder tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento quirúrgico. Porque ¿qué pasa si es que yo pienso que es una diverticulitis? Yo a la diverticulitis, por ejemplo, le puedo dar antibiótico y lo dejo ahí nomás, ¿ya? En el caso de una apendicitis no puedo hacer eso, porque el apéndice se inflama, se necrosa, se perfora y me hace una peritoneal. Y el paciente se muere. Entonces, si es que yo no hago un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, y no me ayudo, digamos, cuando hay alguna duda diagnóstica, ustedes tienen que utilizar todo lo que está a su mano, ¿no? Ahora, gracias a Dios, la tecnología ha avanzado y tienen la posibilidad de pedir una tomografía de un momento a otro. O sea, digamos, llega el paciente por emergencia y tiene una duda, le piden tomografía de inmediato. Cuando yo comencé la residencia en el 2015, yo no podía pedir una tomografía. Yo podía solamente pedir una ecografía. Y eso, o sea, casi todo era clínico. Para pedir una tomografía me demoraban 2-3 días. En cambio ahora no. Y ojalá pronto tengamos más oportunidad de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la resonancia, que es muy importante. Entonces, chicos, es importante conocer esa segmentación para poder ubicarnos nosotros y poder determinar cuál es el posible órgano que se encuentra afectado. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo.